Sean todos bienvenidos nuevamente a Duo Channel, el portal financiero, como ya saben, donde van a encontrar las mejores entrevistas de economía y de trading. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Quien les habla es Katiuska Lorriaga, soy administradora bancaria y psicóloga de profesión con más de 7 años ya de experiencia en el campo. Y en los últimos años he adquirido definitivamente una pasión por los mercados financieros y el trading. El día de hoy tenemos a dos grandes ponentes que me acompañan. Por un lado tenemos a Daniela Litmanovich. Ella es profesional bancaria con 18 años ya de experiencia, ha trabajado en el Banco Galicia y ahí obtuvo también una matrícula aprobada por la CNB. Actualmente se viene desempeñando en inversiones y gestión de cuentas y trabaja actualmente también como analista de negocios en el Banco Macro BMA. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos. Encantada de formar parte de esta entrevista y con gusto a la espera del inicio y de poder aportar lo mejor de mi conocimiento. Claro que sí, Daniela. Muchas gracias a ti también. Y por otro lado, también tenemos el día de hoy a Camilo Grisales. Él es trader profesional ya con más de 5 años de experiencia en el mundo de los mercados financieros. Es además también gestor de capitales y director y CEO de Flux Growth. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Katiuska, es un placer estar acá nuevamente con ustedes y todo excelente y mejorando cada día. Gracias, Camilo. Gracias a ambos, en realidad, por poder compartir con nuestros seguidores este espacio y sobre todo sus conocimientos. Y hablando un poquito de ello, ¿qué vamos a ver el día de hoy en esta entrevista? Pues vamos a estar hablando sobre las estrategias de inversión en tiempos de guerra y recesión, que es un poco de lo que se viene viviendo en la economía en general y global del mundo por estas épocas. Así es que, ¿qué les parece si iniciamos con la primera pregunta? Daniela, me gustaría saber de tu parte, ¿se debería invertir durante una recesión? ¿Consideras que sí, consideras que no? Bueno, en realidad, primero entendamos por recesión, digamos que es un impacto fuerte en la economía, en donde, digamos, los precios de los activos sufren un impacto también, ahí abunda el desempleo, en algún punto también hay un gran alto nivel de inflación, entonces, bueno, es un momento, digamos, complejo, el cual, digamos, para ciertos inversores pueden tener más bien síntomas como defensivos, como decir, bueno, yo me freno acá, y otros verlo como realmente una oportunidad de mercado, ¿no? Como quien dice, comprar activos a un precio más bajo, entendiendo que cíclicamente eso en la economía va a disparar luego de este periodo económico o de esta crisis, ¿no? Pero realmente yo creo que siempre es importante tener la visión de lo que es las inversiones, conocer, entender y ver de acuerdo al momento del país, decir, bueno, si mi país está en recesión y si hay una crisis económica, quizás optar por una inversión, digamos, digamos, extranjera, con países que estén más fuertes, con una moneda como por ejemplo el dólar, digamos, buscar de alguna forma algo que acompañe esta situación por la que puede atravesarse cuando hay recesión, ¿no? Claro que sí. Camilo, tú por tu lado, ¿aconsejas Eh, invertir en estas épocas? claro que sí, considero pues que en la época de recesión es donde están las mejores oportunidades del mercado. Y acá, como dice pues acá nuestro colega, que los precios bajan demasiado, incluso de las empresas pues más importantes, todo cae, los precios caen fuertemente. Entonces allí realmente es donde están las mejores oportunidades de inversión y también es importante saber que hay una alta volatilidad en los mercados, tanto pues como en las materias primas y en los refugios como el oro. Entonces para mí considero que en las épocas de recesión es la mejor época para invertir, conociendo obviamente muy bien las empresas, el sector y los mercados pues financieros como tal, Claro que sí. Además que el mercado siempre tiene oportunidades, ¿no? Y más bien se siempre. dice que en épocas de recesión y de guerra son cuando más la gente se mete a invertir y aprovecha estas oportunidades que tiene el mercado. Y justo nos mencionabas, Camilo, el tema de los activos. ¿Cuáles serían en todo caso los sectores que tienen buen rendimiento durante las recesiones y las guerras? Daniela, por favor. Bueno, en principio, siempre es importante tener en cuenta la diversificación, porque eso nos va a ayudar de alguna manera a disminuir el riesgo. También el hecho de ser constantes, de ir siempre teniendo esa visualización, ¿no? De seguir adelante, de seguir invirtiendo.
y entender que es un buen momento también, como bien dijimos en la pregunta 1, para volver al mercado, ¿no? Y siempre mantener la paciencia, porque las inversiones lo que tienen son eso, hay que ser pacientes, digamos, no actuar, digamos, a la ligera, en el sentido de decir, uy, saco todo porque bajó, porque subió, sino como bien mantener la calma porque hay mucha volatilidad. Y, por ejemplo, si me rijo en el contexto de mi país, o que está pasando por un alto grado de inflación, se viene un cambio de presidencia y demás, o sea, siempre es importante, como bien dije antes, buscar instrumentos que tengan coberturas, como por ejemplo, no sé, el bono SER, que se ata a lo que es la inflación, ¿sí? Que puede medirla, o por ejemplo, si uno tiene un perfil más arriesgado, ya entrar lo que es un bono dólar linked, ¿sí? Que se ata por ahí al dólar oficial. O bien entender también que podemos inclinarlos, como es un momento de alta volatilidad y bien más riesgoso, siempre entender que podemos acudir a lo que son los fondos comunes de inversión, con rentas más bien fijas, más conservadoras, ¿no? Pero mi mayor recomendación es que en una época de estas uno se pueda apoyar justamente en aquellos bonos, como por ejemplo estos instrumentos financieros, los certificados CDRs, que están atados a la inflación. Y son los que más recomiendo, porque están apoyados en empresas extranjeras de países que tienen una economía muchísimo más estable que por ahí la del país que está en guerra o está en este periodo de recesión, ¿no? Es un poco lo que yo recomendaría, ¿no? Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo por ahí con el tema de mantenerlos quizás un poco más conservadores. Camilo, ¿tú opinas lo mismo o vas todo lo contrario? Bueno, para mí creo que los sectores que se comportan mejor durante pues, estas recesiones y guerras, como dice pues acá nuestro colega, lo importante es diversificar y saber en qué sector se quiere pues uno invertir, ya sea renta fija o renta variable, que realmente son dos cosas totalmente diferentes. Pero en sí, los sectores pues, de mejor comportamiento durante estas épocas, definitivamente pues son las materias primas, los bonos del tesoro que son renta fija, que es como lo más seguro pues a largo plazo, como dices, lo importante es tener una visión a largo plazo porque las recesiones pues no van a durar para siempre, sino que son cíclicas, entonces hay un tiempo predeterminado. Entonces, para mí es importante pues invertir tanto en renta fija como variable. En este caso, como te digo, las materias primas, los bonos del tesoro, y ahora en esta era que nos está tocando las criptomonedas, creo que son muy buenas alternativas para uno tener una buena diversificación tanto en renta fija como variable. Entonces, para mí esos son los sectores más importantes que uno debe tener en cuenta en épocas de guerra y recesión. Claro que sí, y sobre todo también, independientemente de los bonos, ver también el tema de los activos que son activos que, por ejemplo, tienen que ver con alimentación, con salud, ¿no? Este tipo de empresas que en ese momento pues, definitivamente van a tener un alto crecimiento y una alta demanda, que creo que también son buenas oportunidades para el tema de las inversiones en momentos de guerra y de recesión. Y si, por ejemplo, hablamos de acciones, netamente de empresas que podamos comprar acciones o dividendos de las mismas, ¿cómo realmente encontrar las acciones que sean de alguna u otra forma una inversión segura a futuro? Porque sabemos que en ese momento que probablemente no. ¿Cómo identificar este tipo de empresas o acciones que les puedan servir a los inversionistas? Daniela, por favor. Yo más bien lo que creo que es un poco lo que mencionaba antes, de quizás apoyarme, primero conocer el historial de la empresa, empresas por ahí no sé, de consumo masivo, aquellas que sabemos que por ahí difícilmente estén atravesando una situación de quiebra, empresas extranjeras. Las acciones de esas empresas siempre son las que más van a valer, poder asesorarme con alguien que las conozca, con alguien que las esté trabajando en el mercado de capitales. Es sumamente importante el tema de las acciones. Pero como también bien venimos diciendo, la diversificación es clave. Es decir, las acciones no dejan de ser, digamos, una forma de invertir logrando, digamos, tener una retribución que quizás es más a largo plazo, como que existe lo que nosotros llamamos el perfil de riesgo, ¿no? En donde nosotros ahí podemos evaluar a nuestros inversores. Yo creo que las acciones estaría catalogada dentro de algo donde hay más aversión al riesgo, ¿no? Porque su vuelta, digamos, para que me dé una retribución es un poquitito más larga.
Entonces nosotros a la hora de diversificar en un momento donde hay una crisis financiera, quizás está bueno también abocarse a esto que yo repetía antes, como por ejemplo lo que existen bonos de tasa fija, los CDR o incluso todo lo que llamamos fondos comunes de inversión, que son como carteritas compuestas por varias otras inversiones, bonos y demás, que por ahí son de tasas fijas, más estables para perfiles conservadores. Entonces quizás siempre es bueno tener esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, me aboco a lo que lo dejo y lo dejo un tiempo razonable, pero por el otro lado no me olvido de tener algo más en forma conservadora, ¿no? Porque estoy hablando de que hay una crisis financiera, entonces es clave una diversificación para poder atajar, digamos, todas las aristas que pueden surgir. Y surgirnos obviamente en nuestra economía, porque puede pasar que yo, si aboco a lo que es más averso al riesgo como una acción y esa acción de repente cayó porque no la puse en la empresa, digamos, en la empresa que por ahí era la que iba a estar mejor, porque es todo un ciclo económico, ¿sí? Me voy a quedar sin nada. Entonces, por eso yo creo que es muy clave entender esto, ¿no? En el mercado, que la diversificación nos hace más fuertes. Es así. Exacto, totalmente, definitivamente. Tú, Camilo, por tu lado, Pues ¿cómo bueno, encontrar estas acciones? Pues bueno, para mí lo más importante es conocer como en el sector en donde uno quiere invertir, en el sector de la empresa, y mirar detalladamente el recorrido que ha tenido la empresa y tener muy en cuenta como los indicadores financieros que ha tenido la misma. Y mirar también su histórico. Para mí el histórico pues, es sumamente importante para saber cómo esa empresa se ha comportado como en estas épocas de crisis, porque hay muchas empresas que van saliendo nuevas en los mercados, pero no le han tocado estas épocas tan complicadas y es de allí donde pueden ser muy buena opción, pero en esas épocas pueden crear. Entonces, es sumamente importante conocer como todos los indicadores financieros que tiene la empresa, su capitalización de mercado, la liquidez que maneja y, como dice bien acá nuestra compañera, mirar también a largo plazo. Los sectores pues como de alimentación, que son muy importantes, esas empresas de consumo masivo, eh, un ejemplo pues como Walmart, dando pues así como ejemplo, mirar que son empresas importantes que sí o sí pueden sobrevivir pues como a todas estas épocas tan complejas o siendo el caso, dependiendo también hay que mirar la crisis en la que estamos, porque como vimos actualmente la crisis sanitaria, mira que las empresas farmacéuticas fueron las que dieron pues fueron las que tienen mucha más utilidades, por así decirlo. Entonces es muy bien mirar todo el concepto en el que no encontramos, qué tipo de recesión estamos y obviamente mirar depende del país donde esté, cuál es la mejor opción. Pero lo más importante es conocer todo el recorrido de la empresa y todo su histórico y todos los indicadores financieros para tener una seguridad, pero no hay nada seguro pues en los mercados. Sabemos que siempre hay un riesgo, en cualquier tipo de inversión hay un riesgo, pero uno lo puede minimizar conociendo todo este tipo de indicadores. Qué importante lo que acabas de mencionar en cuanto al histórico, porque este histórico pues justamente nos va a permitir ver cómo es que ha actuado esta empresa en tiempos de crisis. Vamos a ver, poder ver también el tema de la rentabilidad, el flujo de efectivo que se maneja, ¿no? Qué tanta deuda tiene. Eso es súper importante poder analizar antes de realmente decidir invertir en algo y es algo que a veces muchos inversores pierden de vista, pero es sumamente importante. Así es que, bueno, definitivamente el tema de la diversificación por el lado de Daniela y por tu lado, Camilo, el tema de ver el histórico son definitivamente puntos súper importantes para poder escoger realmente las acciones correctas, ¿no? En este caso. Y si hablamos, por ejemplo, de inversiones que se deban evitar en este momento de crisis, ¿cuáles realmente serían? Daniela, por favor. Bueno, ahí yo, por ejemplo, lo que creo fundamentalmente hay como una serie de tips, ¿no? Que aparecen. En Ujú. principio, es sumamente importante, como bien vengo diciendo, digamos, a lo largo de mis respuestas, es esto de mantener la calma y pensar bien, no dejarme llevar por las presiones. A veces sucede justamente que en esta época de recesiones, de guerras y demás, digamos, tenemos mayor gasto, ¿sí? Obviamente baja el consumo, hay una inflación elevada, o sea, mi ingreso vale menos, digamos, y destino menos dinero o empiezo a tener menos capacidad de ahorro, que es lo que suele pasar. Entonces, bueno, es importante agarrar y poder organizar una economía, ¿no? Y cuando organizamos una economía, entender, digamos,
que siempre tenemos que hacer como esa división en donde destinemos parte al pago de deudas, parte al vivir, y siempre dejar esa pequeña porcioncita a seguir invirtiendo y a seguir haciendo crecer nuestro capital de alguna manera. Entonces, si me preguntan, digamos, en una crisis financiera, ¿qué evitaría? Justamente evitaría esto, no conocer, digamos, la empresa donde voy a invertir. Si yo elijo, porque soy aversa al riesgo, por ahí ir hacia acciones, digamos, de determinadas empresas, como bien decía mi compañero o mi colega, tener esa posibilidad de conocer ese histórico para saber que voy a invertir en una empresa que corresponde, pero siempre no olvidándome de ser conservadora y de mantener esas pequeñas inversiones de renta fija que me van a poder sostener, que me van a dar de alguna manera el capital, que me van a ayudar a ir para adelante, digamos, trabajando con la inflación, que es lo más difícil que sucede en estas épocas de crisis, ¿no? Poder ganarle a la inflación, poder entender que si yo, por ejemplo, dejo la plata en una caja de ahorro porque, no sé, en 2 días tengo que pagar una deuda o tengo que pagar un vencimiento, esos 2 días puedo realmente ponerla en un fondo de inversión que me dé algo de interés y yo no le pierdo el valor al dinero. Entonces, entender que para mí en una crisis financiera es donde uno tiene que hacer una pausa, pensar con mucha calma y poder reorganizar su economía para poder salir adelante y enfrentar justamente lo que viene. Y yo lo que creo es que no me, digamos, si mi país está en crisis, o sea, yo tendría que evaluar muy bien, pero generalmente conociendo un histórico, como bien venimos diciendo, no me tiraría por invertir en una empresa que está en quiebra o que se va a ir del país o que, digamos, todo lo que tiene que ver con alto riesgo, lo evaluaría muchísimo antes de hacerlo. Por eso lo evitaría de alguna manera. ¿Sí? La diversificación y el histórico y todo lo que venimos diciendo nos ayuda a entender cómo abordar este punto, ¿no? De qué evitar y qué seguir. Es Claro que como sí. el parámetro, ¿no? Definitivamente, y totalmente de acuerdo contigo también, Daniela. Camilo, tú por tu lado, ¿qué acciones se deben evitar en estos momentos de crisis? Bueno, creo que más que acciones, pues inversiones que se deben evitar, pues considero, como dice pues acá nuestra colega, es conocer muy bien el ámbito en que estamos pues como de recesión. Y considero que lo menos pues que uno debe hacer es dar pues como su dinero o sus inversiones quietas en la banca. ¿Por qué? Porque como dice la colega, nuestro dinero va a perder valor durante el tiempo por temas inflacionarios. Entonces, para mí creo que las monedas fiat o el dinero pues como las divisas son las que se ven mucho más afectadas con épocas de recesión y épocas de inflación, porque la inflación hace que nuestro dinero pues pierda valor en el tiempo. Entonces, ahí lo que estamos básicamente, aunque uno crea que la tiene segura en cierta banca o ahorrada en X parte, al final de la recesión el dinero está perdiendo pues mucho valor. Entonces, para mí creo que la mejor forma es diversificar, como venía diciendo, tener varios portafolios y evitar de dar el dinero quieto, pues como lo bien lo digo. Eso creo que es lo que uno debe evitar pues en estas épocas y más bien conocer muy bien todo lo que estás haciendo, sus portafolios y cuáles son las mejores oportunidades y dónde está la más alta volatilidad, porque hay unos sectores pues que en esta época se comportan con una volatilidad impresionante y es mejor evitarlos, esperar que pase toda esta oleada y ahí ya sí, pues tomar buenas decisiones, pero en definitiva de dar las divisas, pues son las que se ven más afectadas en este tema por el tema pues inflacionario. Entonces, no es bueno dar pues tu dinero en diferentes divisas, por lo mismo que acabo de decir. Claro que sí, sobre todo hacer trabajar al dinero, que en estas épocas es donde más pierde valor. Entonces, bueno, hemos quedado en que tenemos que tener portafolio, tenemos que evitar mantener el dinero quieto, ¿no? Hay que hacerlo trabajar, hay que conocer bien el histórico de las empresas, acciones o cualquier tipo de instrumento en el que vayamos a invertir, que creo que son los 3 puntos claves de esta entrevista. Y yo por mi lado nada más tengo que agradecerles a ambos por habernos aportado con sus conocimientos. Yo creo que nuestros seguidores van a estar más que contentos de poder ver esa entrevista y sobre todo que les va a ayudar. Y antes de terminar, por favor, sí me gustaría pedirles a cada uno de ustedes un pequeño consejito para nuestros seguidores, para quienes lo ven. ¿Qué cosas les podrían decir ustedes en estos momentos o quizás en base al tema
también, ¿no? Cómo actuar, qué hacer, qué deben tener en cuenta en esos momentos de crisis que se está generando, creo que a nivel mundial con el tema de la economía y las finanzas. Daniela, por favor. Bueno, yo creo que los riesgos económicos han aumentado considerablemente por todo lo que estamos viviendo, así que mi consejo es que es sumamente importante tengamos en cuenta la diversificación y la organización de nuestra economía y que siempre, siempre, siempre destinemos una porción, por más que no podamos o que consideremos que no tengamos, a lo que serían las inversiones. Agarrar y decir, bueno, yo hago una transferencia a este fondo común de inversión que por lo menos me da una tasa fija o lo que fuera, o que por ahí es más conservador, ¿sí? Aunque sea poquito, ¿sí? Pero lo tomo como si fuera un gasto fijo de mi economía para que yo pueda sostenerme y no perder el valor. O sea, siempre es importante tomar a las inversiones como algo propio de nuestra economía personal, ¿sí? Para que nuestros ingresos siempre puedan valer más y afrontar toda crisis económica que venga. Tal cual. Camilo, tú por tu lado, por favor. Claro, para concluir, totalmente de acuerdo. Creo que lo principal es mirar el riesgo. El riesgo es lo más importante y ya donde uno quiere invertir es mirar el riesgo que uno quiere asumir frente a su inversión o su capital. Y lo mismo, ¿no? En estas épocas es la mejor época para invertir. No es porque estamos en guerras, recesión, entonces vamos a evitar esto, ¿no? Antes hay que conocer bien todos los sectores donde estamos, mirar el riesgo, que es sumamente importante, y conocer dónde haces invertir, ya sea en un hedge funds o en gestores de capitales, en acciones. Entonces, como he venido diciendo, es conocer, poner todo su historial y, como decía Carlos, tener una porción de tus ingresos directamente a la inversión, porque a futuro, pensando en largo plazo, te van a ser muy, muy rentables. Entonces, considero que eso es lo más importante y es como un tip que uno le puede dar, pues, como a todos los seguidores y las personas que quieren incursionar en este mundo, o si ya incursionaron, pues que tengan eso muy en cuenta. Claro que sí. Muchas gracias a ambos por este espacio, por habernos compartido estos momentos y sobre todo este conocimiento. Y seguramente que ya nos vamos a estar encontrando en unas próximas entrevistas. Daniela, Camilo, Mucho muchas gusto. gracias de verdad. Encantada de hacerlo y a la disposición de ustedes. Un gusto de participar y de ser convocada. Gracias. Claro, igualmente, muchas gracias Muy- a Katiuska y a todo el equipo de Duo Márquez por hacer esto posible y por acá a disposición cuando lo deseen. Claro que sí. Bueno, chicos, nos estamos encontrando en otra oportunidad. Ya nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego, Suerte. Daniela. Chau,